Gloria, gloria, gloria a nuestro Dios. Él es digno de toda alabanza. Él es digno de toda gloria. Él es digno de toda adoración. Aleluya. En esta noche adoramos y bendecimos a un Dios santo, 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 santo. A un Dios poderoso, a un Dios glorioso. Atributamos solamente a Él la adoración, la gloria, la exaltación. La gloria no es para la persona, es para Él. Los aplausos no es para la persona, son para nuestro Dios, que Él es digno de toda adoración y de toda alabanza. Aleluya. ¿Puede usted tomar asiento en esta mañana? Perdón, en esta noche, perdón. Estamos por internet, estamos al mundo. Van a decir, bueno, ¿qué pasó en Argentina? Hubieron cambios de horario. Damos gracias al Señor, como decíamos al comenzar, por este hermoso día que Dios nos da y esta hermosa noche donde vamos a ministrar la palabra de Dios. Y en estos días soltábamos una palabra profética, y una de las palabras proféticas que soltábamos puntualmente era nuestra hermana Berta, la profeta de Dios. Y el Señor le hablaba a través de una escritura, de algo que está escrito en la palabra de Dios y que nos habla de la vida de Hulda, la profeta Hulda, la profeta que no tiene mucho protagonismo en su función profética. Se dice de ella la profetisa Hulda, que vivía dentro de una casa donde se resguardaba las vestiduras reales, las vestiduras santas, puras, se guardaba dentro de esa casa. Y en estos días el Espíritu Santo me ha llevado a profundizar en la palabra de Dios en cuanto a esto. Y me encuentro con una escritura del apóstol Pablo que nos habla de esta manera. Si usted puede seguirme en esta hermosa noche, nos vamos a encontrar en el libro de Colosenses. En el libro de Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 12, nos habla de esta manera. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Así dice el apóstol Pablo refiriéndose en el libro de Colosenses, y se refiere puntualmente a la vieja vida, a la vida sin Cristo, y a la nueva vida, a la vida con Cristo. Y sin duda que en todas las culturas tiene mucho que ver las vestiduras. Cada nación, cada país, cada región tiene su cultura. Y dentro de su cultura hay una forma de vestirse, un hábito que identifica a las personas que son de tal lugar. Como identifica gente de otras naciones que se visten de esta manera. Y en todas las culturas hay una diferencia de vestiduras, queramos notarla o no. Seamos hijos de Dios o no sean. Esto está a la vista de todos. Obvio que una persona de recursos, rica, no se viste como una persona humilde. No. Sino que hay una diferencia. Allí seguramente que una persona que tiene dinero se va a vestir de ropas de marcas, zapatos de marcas, carteras de marca, billutería y todo lo que conlleva a la presentación o a la producción de una persona, sea una persona que trabaje en los medios de comunicación o sea una persona que es ama de casa, pero rica, le gusta vestirse bien y hace notar las buenas carteras, los buenos zapatos que combinen y hace notar su joya y hace notar, y de igual manera el hombre no se echa para atrás, también le gusta vestirse bien y un buen traje, una buena remera, un buen pantalón que calce bien, que entalle bien, unos buenos zapatos de marca y qué sé yo, y ahí está. Y obvio, se nota. Y cuando vamos a las culturas de gente indigente o gente de allí, de trabajadora, vamos a notar una diferencia. ¿Por qué? Porque una demuestra la riqueza y otro demuestra quizás la pobreza o la modestia, ¿verdad? Para llamarlo de alguna manera. Bueno, en el mundo espiritual de la luz es así. Nos identifica a qué reino representamos. Y nos identifica, como dijo el apóstol Pablo, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y el apóstol Pablo no habla de demonios, sino de la obra de la carne. La vieja vida habla del hombre de la carne. Cuando digo hombre, también identifica a la mujer.
y habla de los frutos de la carne y de la obra de la carne. Y las menciona puntualmente. Todos nosotros conocemos lo que son las obras de la carne, lo que es el pecado, de donde Dios nos trajo, con lo que pudimos lidiar, renunciar a través de la iniquidad y todas aquellas cosas que muchas veces debemos renunciarla una vez, otra vez, y que tenemos que seguir. Y como dice la palabra de Dios, que cada día tenemos que ir con nuestra parte de carne a Cristo y sujetar nuestra carne a la cruz, al señorío de Jesús. Entonces el apóstol Pablo le habla a los hermanos, diciéndoles de Colosa de esta manera: pero vosotros vestíos pues como escogidos de Dios. Hay una forma de vestirse, y yo no estoy hablando de vestirnos de nuestra ropa que usted me está viendo hoy, con un pantaloncito rayadito, una remerita fucsia que me regaló una persona. No, no, no. Está hablando de nuestras vestiduras espirituales. Está hablando de lo que la palabra misma se refiere diciendo, que la iglesia toma en Cristo la figura femenina, como dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, y nos habla del hombre y de la mujer, y así como Cristo amó a su iglesia, así el hombre, el esposo, debe amar a su esposa, refiriéndose de ella a la iglesia, la amada del Cordero, y poniéndose él como el esposo amante, amado, como el esposo que ama, que cuida, que defiende. Y se le dio a la iglesia la figura femenina, y se le da a la iglesia en una forma simbólica que la iglesia está en preparativos de bodas, de la boda del Cordero. Y que la iglesia sacó, cada uno de nosotros, esos harapos y, como dice el libro de Isaías, esos trapos de inmundicia. Es fuerte, sí, pero así dice el profeta, que veníamos cargados como con trapos de inmundicia, cosas que estaban apegadas a nuestras emociones, a nuestros hábitos, a nuestra forma de vivir, a nuestra cultura. Las traíamos arrastrando a través de la iniquidad y a través de un montón de cosas. Y eso hacía que en el corazón las vestiduras estuvieran manchadas, estuvieran sucias. Por eso que el apóstol dice: pero ustedes pues vístanse como escogidos de Dios. Esa es la forma que se identifica a la iglesia. Tiene un diseño, una vestidura que no se le ha sido dada como algo menor. No, no, no. Sino que el pago se dio para que la iglesia, los escogidos de Dios, se vistiesen, se purificasen, su corazón, sus almas, sus vidas. Fue a precio de sangre. Vio que la gente dice: no valgo nada. No, usted vale, y mucho. La vida de Jesús en la cruz del Calvario. Ese es el precio que su vida se pagó por usted y por mí. Por lo tanto, somos valiosos, tenemos valor delante de Dios, porque de tal manera Dios amó a este mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor profundo de Dios hacia la humanidad, para sacar ¿qué? La inmundicia, las vestiduras viles que a través, como he mencionado anteriormente, acarreábamos y traíamos. Pero fíjese cómo especifica el profeta Isaías en cuanto a estas vestiduras que traíamos. Dice el profeta Isaías en el capítulo 61, cuando habla del Mesías, cuando habla de Jesús, cuando habla del Cristo, del Emanuel, del que iba a venir, y dice que Él vendría con esa unción de Dios para liberar, el ungido de Dios. Sí, y dice que para liberar, dice que Él vino a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Hay vestiduras donde el alma del hombre, el corazón, la vida de la persona está abatida, está cargada de cosas, de problemas, situaciones, enfermedades, problemas emocionales, problemas de salud, problemas en la familia. ¿Sabe que hay personas que necesitan tomar alguna pastilla, un medicamento? Si no, no pueden dormir. Están en un estado abatido, sus corazones
Y dice la palabra del Señor que Jesús vino, que el Hijo de Dios vino justamente a esa gente que tienen vestiduras abatidas. Dice, a vendar a los quebrantados de corazón. Hay personas que han pasado cada situación en la vida que ni de imaginar. Muchas veces pensamos que la cruz que nosotros llevamos nadie la podría llevar. No, hay personas que realmente sufren y mucho más que nosotros. Hay personas que tienen su corazón quebrado, situaciones de abandono, de abuso, de violaciones, situaciones por doquier de que nacieron, situaciones tan fuertes que los marcaron en la vida y se encontraron quizás o no con el hombre, la mujer de su vida, pero sigue con su corazón quebrantado, dolorido. A eso se refiere, enfermo. Y no porque sea enfermo del corazón, sino porque en las emociones está la voluntad, los sentimientos, los recuerdos. En las emociones es allí donde todo llega. La persona tiene un problema y se la lleva al corazón. Por eso vienen tantas enfermedades también hoy. Una persona sin Cristo lo lleva todo al corazón. Y es joven y tiene su carita, su cara depresiva, depresivo. Aparenta mucho más edad de la que tiene, porque todo se lo llevó al corazón y viene cargando una tonelada de 1000 kilos, pero de allí, de su niñez, de su adolescencia, de ese matrimonio que terminó en divorcio o de la casa de sus padres. Hay gente que no soporta, por ejemplo, la muerte de sus padres. Y usted dirá, y es parte de la vida, siempre hay personas que no lo resisten. Hay personas que caen en pozos depresivos muy fuertes. Para usted y para mí, en Dios, nos dejamos consolar y lloramos como todo el mundo, pero nos dejamos consolar y ya está, y seguimos la vida. Pero hay personas que se detienen en el tiempo y están quebrantados su corazón. Esa es su vestidura, conforme dice el profeta Isaías. A publicar libertad a los cautivos. Hay gente cautiva. Su alma está fracturada. Algo pasó en su niñez, algo pasó en su adolescencia. Ese yo, esa situación improvista, de repente le marcó, entró en un shock y quedó allí. Algo de su alma guardó ese recuerdo violento, le violentaron su niñez, su sueño, algo pasó y entró un estado de cautividad. Que ese es el tema que muchas veces ministramos en cuanto a liberarnos de iniquidad. ¿Por qué? Porque las cautividades son demonios que se les permitió a través de puertas abiertas, a través de situaciones que entraran y cautivaron la persona. Y sabe que ella aún mismo puede estar en la casa de Dios, esa persona, o en la iglesia, y está cautiva de un espíritu de violencia, de baja autoestima, un espíritu de rechazo, una situación, algo lo marcó en la vida, a ella, a él, y está cautivo, cautiva en esa situación, como si hubiese pasado hoy. Bueno, el Hijo de Dios vino a liberar los cautivos, a sacar los harapos, a sacar los vestidos de cilicio, a sacar los vestidos de cautividad. ¿Para qué? Para que como iglesia de Cristo tengamos lo que Él dijo en la palabra misma. Un vestido que se le dio a la novia de lino resplandeciente. Gracias por la persona de Jesús. Gracias por el Espíritu Santo que un día entró a nuestras vidas y rompió con la cautividad. Rompió con el espíritu del corazón quebrantado. Rompió con el abatimiento que teníamos en nuestro corazón. Hay algunos, porque son 7, los que están en la apertura de la cárcel, a sacar a los que están
presos de la cárcel. Hay cárceles y no necesariamente una persona haya tenido que cometer un ilícito para estar en esos lugares. Hay personas que nunca en la vida entraron a un calabozo, a una comisaría, pero espiritualmente están encarcelados. Encarcelados de pensamiento, encarcelados en las emociones, encarcelados en cautividad, encarcelados a no poder ser feliz. Quieren serlo pero no pueden. Se encontraron con la mejor mujer de su vida. Cualquier hombre diría, pero mira la esposa que tenés, mira la familia que tenés, disfrutá. Y el hombre dice, no puedo. Hay mujeres de igual manera, tienen el hombre maravilloso, el más maravilloso, tienen el hombre que la agasaja, que la honra, que la bendice, qué sé yo. Pero todavía está pensando en el noviecito que dejó en su adolescencia. Y son estados donde hay emociones presa. Hay situaciones de cárceles. Hay vestiduras indignas para quien somos llamados hijos de Dios, escogidos de Dios. Amén. Gloria al Señor. Están los enlutados y no porque se le haya muerto a alguien. Usted puede ver el rostro de personas hoy caminando. Vaya al centro y mire los rostros, las personas están preocupadas. Chicos jóvenes que quieren morirse a los 14 años de edad, a los 15. Situaciones de opresión, la gente quiere morirse y no porque le pasó algo, se justifique lo que le está pasando. Hay muchas personas que sí, es justificativo lo que le está pasando una situación de aquella que solamente esa persona sabe cómo puede soportar el día a día. Pero hay personas que no. Y se entraron en una región, en un lugar de lutos, en un lugar donde hay luto, donde hay tristeza, donde parece que sí se hubiese muerto alguien, donde camina pero está muerta, donde vive pero no vive la vida, no se proyecta la vida, no tiene sueños. Hay personas que viven pendientes de la muerte. Y no está mal pensar en el cajoncito que nos van a poner y pagarlo, no está mal. Pero no se puede estar pensando todos los días que te vas a morir. El temor a la muerte. Y hay personas que están dentro del luto. Ya enterraron a la esposa, enterraron al esposo, no sé. No, todavía no. Ríase, por favor, como decía hoy Leo. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Está predicando la pastora María en esta noche. Hay una palabra de Dios para su vida. Alégrese. No sé, pero usted y yo todavía no pensamos morirnos. Tenemos mucho que hacer todavía por la obra de Dios. Y es eso lo que nos da fortaleza, vigor cada día, de saber que hemos sido elegidos y escogidos para ser ministros de Dios, para predicar su palabra, que es el trabajo más hermoso que Dios nos ha llamado, trabajar en su obra. Gloria a Dios. Hay personas enlutadas, hay casas enlutadas, hay casas que mantienen sus ventanas cerradas, las luces bien tenues, y pareciera que no entra nadie. Allí no hay luz, no hay sol, no hay alegría, no hay música, no hay niños, no hay flores, no hay comida, no hay familia. Se está en luto. Eso no es para nosotros. Dígale al que está a su lado, eso no es para nosotros. Dice a los que se vistieron de aflicción, a los afligidos. Y el Señor dice que Él vino a sacar el vestido de aflicción, de cilicio, y colocar un vestido de gloria, de su presencia. Dice el libro de Isaías, mantos de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y esa es una de las manifestaciones del Espíritu Santo. Es el gozo, es la alegría, es el tener deseo de vivir. Y no es que no tengamos problemas, no es que no tengamos situaciones, no, las tenemos. Pero el Espíritu Santo que todo lo llena, el habitáculo de Cristo, como dice su palabra, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Él es el que está allí, dando ese vigor, esa fuerza, esa fortaleza. Es el Señor, no hay otro, es el Señor. Cómo sobrellevar situaciones de la vida, porque primero somos niños, adolescentes, adultos, casados, casadas. Luego alguien me dijo una vez, ay, los niños, qué hermoso, ahora son problemas pequeños, pero cuando sean grandes son problemas más grandes. Listo,
Ya me dijo lo que iba a pasar en la vida. No me dio tiempo a disfrutarlo yo, el día a día y el desarrollo. A ver, situaciones en la vida todos pasamos. Pero lo importante, no pierdas el gozo. Porque la vestidura del espíritu angustiado no pertenece al Señor. No, no es del Señor. Del Señor es las vestiduras de gozo, las vestiduras de alegría. Es verdad, hay días y momentos, situaciones que no estamos para reírnos, no estamos para hacer fiestas, pero eso no es para siempre. Eso no es para siempre, sino que las situaciones que vendrán, vendrán. Pero sabemos, como dice el apóstol, que el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Aleluya. Si estamos parados en un lugar, si estamos predicando la palabra y la gente pueda llegar a decir, uy, ¿cómo pueden seguir predicando? O ¿cómo puede esta mujer estar predicando? ¿Cómo puede este hombre estar predicando? ¿Sabe qué? El gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Él está parado a nuestro lado, aleluya, como poderoso gigante, como el gran yo soy. Vestidos pues como escogidos de Dios, amados, santos y amados, dice, de entrañable misericordia. Esa es la vestidura suya, de entrañable misericordia. Esa misericordia no se debe de ir de nosotros, ausentarse. ¿Por qué? Porque nacemos de ese pacto de gracia y de misericordia. La gracia y la misericordia que Jesús tuvo sobre nuestras vidas, a través de Jesús pudimos acercarnos al Padre y esa misericordia de Dios se soltó. Y esa misericordia es nuestro vestido, dice el apóstol. Dice la palabra de Dios: pero Dios es rico en misericordia por su gran amor que nos amó. Y dice el apóstol Pablo, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Así como Dios en su amor nos vistió de gracia, nos vistió de misericordia, fuimos perdonados, fuimos salvos, fuimos sanados. Quizá usted tiene un testimonio tremendo que me va a dejar con la boca abierta. Cada uno podemos decir, estamos aquí por la misericordia del Señor. Y el día a día, cada día, es la misericordia de Dios. Y el apóstol Pablo dice, vestidos del vínculo del amor, que es el vínculo perfecto. El escogido de Dios no está vestido de odio. No. El escogido de Dios está vestido de misericordia y de amor. Y de amor. Siente el amor de Dios y ese amor se abre para todos aquellos que nos rodean. Y hay un amor de Dios. Y marcamos una diferencia, sí, porque estamos vestidos de amor. Nuestra sociedad está vestida de guerra, de pleito, disensiones, envidias. Se envidian, se odian, se desean la muerte, se maldicen. Pero nosotros, dígale al que está al lado, nosotros no. Nosotros estamos vestidos de amor. ¿Por qué? Porque es el vínculo perfecto y porque es la misericordia, como dijo el apóstol. Dice el apóstol, benignidad, vístanse de benignidad. Benignidad. ¿Qué quiere decir? Benevolencia, bondad, piedad, así vístanse. Y dice el libro de Proverbios 18, y hay otra referencia también en el libro de los Salmos, que no lo tomé, pero nos habla diciendo que esa bondad, esa piedad, Dios tuvo con cada uno de nosotros. Pero también esa bondad, benevolencia, benignidad se suelta a quienes están a nuestro alrededor. Dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanzará benevolencia de Jehová, dice el libro de Proverbios 18, 22. Porque el que ha recibido bondad, piedad, la suelta a quien está a su lado, la suelta a su esposa, la suelta a sus hijos, la suelta aquello, porque está vestido de lo que es un escogido de Dios.
Y esa benignidad es soltada en el trabajo, en la profesión, en el trabajo, en el hogar, en la casa, en todo lo que Dios nos da, nos rodea. Esa bondad, benignidad está porque estamos vestidos de ella. Aleluya. Porque somos escogidos de Dios. Y el apóstol Pablo nos habla también de la humildad. Pero el apóstol Pedro dice de esta manera en 1 de Pedro 5:5. Igualmente dice, jóvenes, están sujetos a los ancianos y a todos. Sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Vístanse de humildad, dice, vístanse de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los soberbios, y da gracia a los humildes. Ustedes resistan a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Los tiene de lejos, dice el libro de los Salmos. Pero el Señor da gracia a los humildes. Ustedes vístanse de humildad. Porque cuando nos vestimos de humildad, alcanzaremos gracia, benevolencia, misericordia, porque se abre un abanico, porque esa vestidura abre puertas de bendición, lejos a la comparación de las vestiduras que antes nos vestíamos. Odio, rencor. El que siembra violencia, genera violencia. Y el que siembra odio, ¿qué genera? Odio. Y Dios nos habla hoy. No, esa no es vuestra vestidura. Ustedes deben, si quiere entrar soberbia, sáquesela. No, esa vestidura no es para mí. Nadie tenga en sí más concepto, mejor concepto del que debe de tener. Nadie tenga más concepto del que debe de tener, dice las Escrituras, diciendo, nadie se haga más el agrandadito. No. Del que usted es un siervo de Dios, el que está al lado también es un siervo de Dios. Pero yo, no. Es tu hermano. También es salvo, también es escogido, también es amado de la misma manera que tú y yo somos amados. Fíjese lo que dice también en cuanto una de las vestiduras también, la mansedumbre. Y dice el libro de Gálatas, capítulo 6, versos 1 de esta manera. Dice, hermano, si alguno fue sorprendido en alguna falta, y vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Qué tremenda la palabra. Libro de Gálatas, capítulo 6, versos 1. Wow. Y ahí vamos y decimos, qué amor que tenía el papá, el padre del hijo pródigo. Pidió la herencia, la malgastó, se comió todo, se tomó todo, con sus amigos, con sus amigas. Y luego vuelve a que le den como si nada. Hicieron fiesta, lo vistieron, le dieron anillo, lo calzaron. Y para la sociedad o para el hermano no se lo merecía. Pero para el padre sí. Para el padre sí. Porque el padre cada día salía al encuentro de él si es que volviera. Estaba esperando que volviese. Estaba esperando que dice la Escritura, y volvió en sí. Se dio cuenta, vio que estaba equivocado en ese camino, me refiero al hijo pródigo, que había tomado. Y volvió en sí, su corazón, su mente, su actitud, y hizo un vuelco de cambio en cuanto a decisiones, y dijo, no, yo aquí perezco de hambre,
Y en la casa de mi padre hay jornaleros que tienen abundancia de pan. He aquí yo me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, yo he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser tu hijo. Considérame, poneme como uno de tus jornaleros. Pero dice que el padre no tomó esa actitud. Y así dice las Escrituras, nos habla a nosotros, que esa mansedumbre, que esa bondad que se soltó, la podamos soltar por aquel que en algún día, aquella, por ahí la gente se olvida, tuvo una situación de la vida y que necesita hoy una mano para ser restaurada, restaurado. Y dice el apóstol, y ahí se manifiesta la mansedumbre, porque toma el caso como si fuese él o ella misma, como si me pasara a mí, como si le pasara a un hijo mío. ¿Qué haría yo? Eso dice la Escritura. Vístanse de mansedumbre. No se vistan de odio, no se vistan de rencor, no se vistan de espíritu de rechazo. Esas no son nuestras vestiduras. ¿Cómo tenemos que guardar lo que entra en nuestro corazón? Porque dice que el corazón, de él mana la vida y que debemos resguardar nuestro corazón. Quiero llevarles ahora al libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 22. Y usted se va a encontrar en el libro de Reyes, capítulo 22, se va a encontrar con las Escrituras que va a hablar del el rey Josaías. Yo voy a leer 22:11 y dice: y cuando el rey hubo oído la palabra del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Este rey Josaías, a diferencia de otros reyes, entró a reinar a una muy corta edad, como se acostumbraba en aquel tiempo. En ocasiones asumían reyes muy jóvenes, hasta niños de 8 años, como era el caso del rey Josaías, que entra a reinar a esa edad. Y a esa edad se refiere las Escrituras diciendo: y a pesar de su edad, toda su vida hizo lo bueno delante de Dios. Se vistió de una vestidura de hacer lo recto, de hacer lo que estaba bien, lo íntegro, de vestirse de lealtad, de fidelidad a Dios. Así se vistió este rey. Y este rey cuenta la historia que en un lapso de su reinado, él va a inquirir en cuanto a la historia y se da cuenta que hay una historia de su pasado donde nadie pidió perdón, donde hay una historia de su pasado que se levantaba en sus días, donde él se sintió tocado porque era su familia, era su pueblo y era la iniquidad que le tocaba. Y dice que el rey Josaías, al escuchar, porque dice que comenzaron a haber preparativos y comenzaron a levantar la obra y todo estaba bien, pero cuando inquirieron en la historia se dieron cuenta que si bien había prosperidad, si bien había dinero, había riquezas y todo parecía que marchaba bien, había un detalle: la palabra no había sido honrada. La ley no había sido guardada diligentemente, porque quien en su momento no lo hizo, y era familia del rey. Entonces dice que él, al escuchar al escriba leer esto, dice que al descubrir el libro y al descubrir que no se había honrado la palabra, porque en el libro de Jeremías habla que en el tiempo de Josaías el rey se practicaba la prostitución espiritual. Y uno dice: wow, pastor, es fuerte. Sí, prostitución es dar un placer para recibir otro. Y la prostitución no es solamente lo que hoy conocemos nosotros como la trata de personas, las personas que ejercen esto, que a través de un acto sexual reciben un beneficio de dinero. No, no es solamente eso prostitución. Prostitución es también cuando
se tiene una relación sexual sin amor, sin nada, simplemente con el deseo de satisfacerse, nada más. Se da satisfacción por satisfacción, nada más. Israel había caído en la prostitución espiritual. Se había sacado sus vestidos santos, puros. Se había sacado la ley, se había sacado. Porque el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Y Israel había sacado esa palabra. Israel había sacado la adoración. Había sacado la ley. Israel ya no escuchaba al sacerdote que decía, así dice Jehová. Estaban viviendo generaciones en el pasado del rey que no se había guardado la palabra. Y dice que cuando se prostituía Israel era porque tomaba las culturas de otros dioses. Era porque dejaba su adoración a Dios y en lugar del Dios creador ponía a otro Dios. Y eso era un adulterio espiritual. Colocaba adulterio en sus vestiduras, a no honrar a Dios como se debía de honrar. Y al abrir sus corazones para que otros gobiernos de dioses la tomaran, entonces Dios fuertemente levanta la palabra de maldición sobre Israel. Y esta palabra estaba guardada cuando el rey Josías la descubre y rasgó su corazón, sus vestidos y su corazón. Rasgó y lloró delante de Dios diciendo, Dios mío, mis generaciones pasadas se han prostituido, mis generaciones pasadas han pecado, mis generaciones pasadas cambiaron sus vestiduras santas por vestiduras viles. Y dice que hizo, que era muy normal, tirarse ceniza como signo de humillación, de quebranto, de espíritu abatido, afligido. Todos los espíritus que dice el profeta Isaías vinieron sobre el rey. Estar abatido, la situación, la circunstancia, porque él sabía que todo pecado, conforme la ley, tenía un pago. Y decía, el que peca muere. A diferencia de hoy, que estamos en la gracia y que toda persona que comete un pecado puede venir a Jesús, sea hombre y mujer, puede venir a Jesús y puede pedir perdón. Inmediatamente se suelta la gracia, la misericordia, y son hechas nuevas todas las cosas, como dice la palabra. Y dice que se apresuró el rey para tomar a Hilcia, el sacerdote, y para enviarlo con el escriba y con gente a la casa de una mujer. ¿Sí? Y esa mujer era Hulda, la profetisa del antiguo tiempo. No se nota más nada que, o desconozco yo, más nada que este relato de la aparición profética de Hulda. Pero la palabra que dio Hulda había que estar para dar la palabra que ella dio. Dice que esta mujer era esposa de Salum, el que guardaba las vestiduras, el que tenía cuidado de guardar las vestiduras sacerdotales seguramente, las vestiduras de los guardias que guardaban las puertas, las vestiduras. Él había sido llamado solamente para guardar las vestiduras que se tenían que guardar, todo lo que tenía que conllevar a lo que era la obra de Dios, la casa de Dios. Y en esa casa donde sí se guardaban las vestiduras, en esa casa donde había un clima profético, donde había un clima de revelación, donde había un clima o un ambiente, un ámbito, vamos a decir mejor, un ámbito de la gloria de Dios, del temor de Dios. Cuando vinieron los enviados por el rey, Hulda tuvo la palabra para dar. Así dijo Hulda, así te dice el Señor: por todo lo que ha acontecido en tu pasado, yo voy a maldecir. Voy a maldecir a Israel. Israel va a caer en un juicio, en una maldición. Y comenzó a soltar la palabra. ¿Sabe por qué? Porque no guardaron las vestiduras.
porque no se resguardaron como escogidos de Dios, santos y amados. No se guardaron su corazón solamente para su Dios, sino que abrieron su corazón para que otros dioses. Y la palabra dice, y fornicaron con otros dioses, dice en el libro de Jeremías. Adulteraron y fornicaron con otros dioses. Hicieron lo malo delante de Dios. Y la palabra viene por la profeta Hulda de maldición sobre los enviados para el rey. Y la profeta dice, dígale al varón que me les ha enviado, dígale así, así y así, dice Jehová. Pero luego termina esto la profeta diciendo, Segunda de Reyes, capítulo 22, versos 19, y le dice al rey Josaías, le dice, y tu corazón se estremeció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, le dice la profeta de parte de Dios. Y Dios dice, también yo te he oído, dice Jehová. Y por lo tanto le suelta la palabra profética diciendo, esto no lo verás en tus días, esto no lo verás en tu tiempo, así dice Dios. La palabra nos enseña hoy que hubo un Israel que se descaminó, que rasgó sus vestidos, cambió sus vestidos santos puros por los vestidos andrajosos, a través del pecado de dejar a su Dios. Pero también nos habla de un rey que como líder, como gobierno espiritual, rasgó sus vestidos y se vino a la presencia de Dios y comenzó a llorar. Y lo que quería el rey, vayan donde la profeta, donde la profetiza. ¿Qué palabra tiene Dios? Quiso decir el rey, yo voy a escuchar a Dios. Qué bueno que los siervos de Dios queramos escuchar a Dios. Qué bueno es que volvamos nuestro corazón a Dios. Qué bueno es que vengamos a su presencia y digamos, sí, Señor, tú tienes una palabra, sea buena, sea mala. No sé lo que vas a soltar, pero aquí estoy para recibir lo que tengo que recibir. Eso fue lo que hizo el rey Josaías. Se humilló, rasgó sus vestidos, los arrancó, se puso cilicio y vino ante el altar de Dios en busca de la gracia, en busca de la misericordia, en busca del perdón. Y cuando el rey venía en busca de eso, venía toda Israel. Porque lo que había en el corazón del rey es lo que había en toda la casa. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Iglesia de Viento Recio, Dios te habla en esta noche. Si los reyes, si los siervos de Dios estamos en el altar de Dios, aleluya, alcanzaremos la gracia, alcanzaremos la misericordia, alcanzaremos el bien que el Todopoderoso va a soltar sobre nosotros. Y no verás en tus días el mal, y no verás en tus años la maldición. Muchos pueblos querían el mal sobre Israel como hoy. Hoy hay naciones que se levantan en contra de Israel. Naciones que se levantan y que maldicen a Israel. Como un presidente latino que maldijo a Israel de sus mismas entrañas y murió de cáncer. Y ese cáncer se despertó de sus mismas entrañas conforme la palabra que él soltó. Cuidado. Muchos querían el mal de Israel, pero a Dios lo provoca los hombres y las mujeres que se visten de un corazón quebrantado. A Dios lo provoca en amores, un corazón que viene a su presencia en busca de la gracia, en busca de la misericordia, en busca del bien. Y la profeta Hulda le comienza a decir al rey: vendrán esos males, pero quédate tranquilo, no serán en tus días. Tú no vas a ver en tus días tu familia destruida. Tú no vas a ver en tus días a Israel destruida. ¿Por qué? Porque cuando tenías 8 años te reservaste para Dios. Cuando tenías 8 años y comenzaste a reinar sobre Israel, desde ese día te determinaste, tomaste la decisión de guardar tu corazón para hacer lo bueno
bueno delante de mí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si te has determinado a hacer lo bueno delante de Dios, desde ese día Dios tomó tu causa, desde ese día Dios tomó tu corazón, desde ese día Dios tomó tu familia, desde ese día. Todo el mundo le puede desear mal a Israel, pero Israel no iba a ver el mal porque había una palabra profética de la profetisa Hulda. Y esa palabra profética la guardaba. Esa palabra profética guardaba al rey, a su esposa, a sus hijos, a todo su gabinete. Esa palabra profética guardaba a todos los israelitas, desde el más chico hasta el más grande, desde el más grande hasta el más chico. Nadie podía tocar a Israel en el tiempo de Josaías porque había una palabra de Dios de bendición. Porque Dios había visto el corazón de este rey a los 8 años de edad. A los 8 años de edad él hizo lo bueno. A los 8 años de edad él buscaba al Dios de Israel. A los 8 años de edad él cambió la historia de su vida. En su casa hubo pecado, en su casa hubo maldad, en su casa hubieron desórdenes sexuales, en la casa de Josaías, en la casa de David. Pero en el reinado y en la vida de Josaías se vistió de pureza, se vistió de santidad. Cambió la historia de su vida, provocó que el pasado, la iniquidad, no lo tocase. Así va a ser tu casa. Tu casa desde este día se comienza a vestir de santidad. En tu corazón va a haber un habitáculo de Dios. No va a entrar la impureza, no van a entrar las vestiduras viles, no van a entrar. No van a entrar. Porque dice la palabra. Y dice la palabra que somos reyes, que somos sacerdotes del reino eterno. Ah, pero usted va a decir, pero pastora, yo soy el Señor que barre las calles de la ciudad. ¿Y qué importa? Yo soy la cocinera de mi casa. Yo soy la que cuida de mi casa. Alguien dirá, pero pastora, yo no terminé mis estudios. ¿Y qué importa? Si lo puede hacer, hágalo, ¿no? Termínelo, pero no se trata de quién, de cuánto dinero tienes o cómo te vistes hoy. Importa lo que hay en tu corazón, porque el corazón contrito, el corazón humillado, no será rechazado, no lo rechaza Dios. El corazón que se humilla, el corazón que se viste del temor de Dios, el corazón que se viste de la santidad del Padre. Provóquese a buscarlo de su temprana edad. Provóquese a buscarlo en su esplendor, en su matrimonio, en el esplendor de su vida. Provóquese. Yo lo provoqué un día, a mis 14 años de edad, de que Él entrara a mi corazón, de que Él gobernara mi vida. Y es verdad, me crié entre situaciones donde tenía muchos hermanos. Éramos 7 en total, 4 varones y yo era la menor. Y habían situaciones, sí, de hermanos y de desórdenes también. Pero Dios nos llamó junto a mi madre como escogidas, santas y amadas por Dios. Y ella comenzó a traer la santidad dentro del hogar y hablarle a mis hermanos de lo que se podía y de lo que no se podía. Ella no permitía una señorita dentro de casa. No, señor, vaya a dejar a esta señorita. Recuerdo uno de mis hermanos que se casó con la jovencita de toda la vida. Y tuvo una situación, la chica había pasado días de sus 15 años, ida, y llegó a casa asustada, diciendo que se había ido de su casa y que se quería quedar en la nuestra y quería ser la esposa de mi hermano. Mi madre ya era una mujer cristiana. Muy bien, señorita, duerma aquí y mañana vamos a hablar con sus padres a ver qué pasa. Y mi hermano ya se había aprontado, estaba sacando a todos los demás hermanos de un lugar, porque me vio como se vivía antes. En una pieza entraban 10. Y le dijo mi mamá, no, señor, usted váyase a dormir con sus hermanos,
ella se va a dormir con nosotras las mujeres. Al otro día fueron a hablar con el papá de la chica, dio la autorización, no pasaron días que se casaron, días en que se autorizó y se pudo casar con la aprobación de sus padres. Fue la esposa de mi hermano Ida hasta que falleció, con sus 5 hijos. Pero hubo una mujer que le enseñó, esto sí, esto no. Se guarda el hogar, se guarda la casa. Y así, como ella lo hacía en su vida natural, se hace en la obra de Dios. Así se trabaja en la obra de Dios. El temor de Jehová es el principio de toda sabiduría. Que entre a nuestra vida ese profundo amor, como el rey Josías, llegar a la presencia de Dios, amar como David, y dijo que como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tenía hambre de Dios, tenía sed del Espíritu Santo. Nunca se va a detener el río siempre que hayan hombres y mujeres que vengan a beber de esa agua. Que en esta hermosa noche que hemos ministrado esta palabra, podamos tomar esta palabra. Y si hay algo que está manchando aquí, algo, podamos retirar esa prenda, esa vestidura indigna, renunciar, pedir perdón, rechazar y pedirle a Él nuevamente vestiduras resplandecientes. Sabe que la palabra del Señor dice que los que vienen a Él, Él no les echa fuera. Así que en esta noche usted ha venido al mejor lugar. Usted vino al lugar donde hay una palabra de Dios. Usted vino al lugar donde Dios quiere cambiar sus vestiduras. Dios quiere que usted y yo andemos dignamente como hijos escogidos de Dios, santos y amados. Dele fuertes palmas al Señor Jesús en esta hermosa, hermosa noche. ¡Aleluya! A Él le adoramos, a Él le exaltamos, a Él declaramos su gloria, su señorío, porque Él es nuestro Dios. De esta manera nos estamos despidiendo de la audiencia de Canal 6 Viento Recio. Aleluya. Gracias a